Imagina, por un momento, que puedes abrirte al Espíritu Santo de una manera tan profunda y real, que su presencia transforme tu vida de formas que jamás imaginaste. No solo como una experiencia pasajera, sino como una conexión continua en la que Él te guía, te fortalece y te llena de paz. ¿Cómo cambiaría tu vida si pudieras sentir su voz claramente, si pudieras vivir cada día bajo su dirección, superando las dificultades y alcanzando la plenitud en Cristo? ¿Alguna vez te has sentido perdido, sin dirección o desbordado por la vida, incluso cuando todo parece estar bien? Ese sentimiento de vacío podría ser una señal de que aún no has experimentado la llenura completa del Espíritu Santo a través del bautismo en Él. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia transformadora que va más allá del bautismo en agua. Es un momento en que el Espíritu Santo viene sobre ti de una manera especial, llenándote de poder, paz y una comunión profunda con Dios. A través de este bautismo, el Espíritu te capacita para vivir una vida que refleja el carácter de Cristo y te guía en cada paso. Al abrir tu corazón a esta experiencia, permites que el Espíritu Santo te transforme desde adentro hacia afuera, dándote la fuerza para vivir una vida cristiana auténtica y poderosa. Tal vez, aunque busques acercarte a Dios, te has sentido desconectado. Es posible que aún no hayas experimentado este bautismo del Espíritu Santo o no hayas abierto completamente tu corazón a Él. Al abrirte al Espíritu, vas más allá de las palabras de tus oraciones. No es solo un acto de pedir, sino de permitir que el Espíritu te transforme, te guíe y te llene de su presencia en cada aspecto de tu vida. Si buscas una verdadera transformación espiritual, aprender a recibir el bautismo del Espíritu Santo y abrir tu corazón a Él es fundamental. Este es el primer paso para vivir una vida guiada por su poder. Hoy exploraremos los 7 pasos esenciales para abrirte al Espíritu Santo y permitir que su presencia transforme cada área de tu vida, especialmente a través del bautismo del Espíritu Santo. Si estás listo para recibir más de Dios, escribe en los comentarios: dejo que el bautismo del Espíritu transforme mi vida. Unidos en este propósito, podemos crecer y caminar juntos hacia una vida más plena en Cristo. Te invito a quedarte hasta el final de este video, donde compartiremos cómo estos pasos prácticos, junto con el bautismo del Espíritu Santo, pueden transformar tu vida espiritual de una manera profunda y real. Si estás listo para vivir guiado por el Espíritu, no te lo pierdas. Y antes de seguir, recuerda suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo no solo nos anima, sino que también ayuda a que más personas conozcan estos poderosos principios y sean bendecidas. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, no dudes en compartirlo. Juntos podemos hacer que más corazones se abran al Espíritu Santo. Ahora, vamos a comenzar este increíble viaje. Es momento de abrir tu corazón a nuevas posibilidades y dejar que el Espíritu Santo guíe tu caminar con Dios, especialmente a través del bautismo en el Espíritu. Vamos a comenzar. El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia transformadora que tiene el poder de renovar y fortalecer al creyente. Este primer paso en el camino de una vida guiada por el Espíritu Santo no solo nos otorga poder espiritual, sino que nos equipa con lo necesario para vivir una vida cristiana plena, llena de propósito y fidelidad a Dios. El poder divino que se recibe a través del bautismo del Espíritu Santo no es simplemente un sentimiento momentáneo, sino una fuerza constante que nos ayuda a mantenernos firmes y valientes, incluso en medio de las pruebas y dificultades. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús hace una promesa a sus discípulos antes de ascender al cielo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra.
Esta promesa es fundamental, pues Jesús no solo habla de un poder físico o temporal, sino de un poder divino que les permitirá vivir la vida cristiana de manera efectiva y compartir el mensaje de salvación con valentía. La promesa de recibir poder no es solo para los apóstoles de esa época, sino para todos los creyentes que al recibir el bautismo del Espíritu Santo, serán capacitados para llevar a cabo la misión de Dios en la tierra. Este poder divino tiene muchas facetas. No se trata de una habilidad humana o una fuerza que proviene de nosotros mismos, sino de una intervención sobrenatural de Dios que nos capacita para hacer lo que en nuestra propia fuerza no podríamos lograr. Este poder divino es la clave para vivir de acuerdo con los principios de Dios, para ser testigos de su amor y para enfrentar cualquier desafío que surja en nuestra vida cristiana. El bautismo del Espíritu Santo es el momento en el cual el creyente recibe este poder divino de una manera especial. Este acto no es solo simbólico, sino que tiene implicaciones prácticas y espirituales profundas en la vida del cristiano. El empoderamiento que se recibe al ser bautizado por el Espíritu Santo habilita al creyente a vivir conforme a los principios de Dios. Este poder nos da la capacidad de ser testigos de Cristo no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, pensamientos y actitudes. El poder que recibimos a través del Espíritu Santo nos capacita para vivir con valentía, enfrentando las dificultades y los desafíos con una perspectiva celestial. En el momento del bautismo, el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía y consolador, proporcionándonos el respaldo espiritual necesario para ser fieles a la voluntad de Dios, incluso cuando las circunstancias son adversas. Esto no significa que los desafíos desaparecerán, sino que tendremos la fuerza necesaria para enfrentarlos de la manera en que Dios lo desea. Una de las funciones más poderosas del Espíritu Santo es capacitarnos para vivir una vida santa. En nuestra naturaleza humana, estamos inclinados a seguir nuestros propios deseos y a caer en pecado. Sin embargo, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, no solo recibimos poder para ser testigos de Cristo, sino también para vivir de acuerdo con la santidad de Dios. El Espíritu Santo actúa en nosotros para purificarnos, transformarnos y guiarnos hacia una vida más parecida a la de Cristo. En Romanos, capítulo 8, versículo 13 se nos recuerda que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Este proceso de morir al pecado y vivir en santidad es habilitado por el poder del Espíritu Santo. Además, el bautismo del Espíritu Santo nos da la capacidad de experimentar una profunda transformación en nuestro carácter y en nuestra vida espiritual. Nos da un corazón renovado, dispuesto a seguir los caminos de Dios, y nos fortalece para resistir las tentaciones y los deseos que nos alejan de Él. Este poder nos capacita para vivir con obediencia, amando a Dios y a los demás, tal como nos manda la Escritura. El poder que recibimos al ser bautizados por el Espíritu Santo no es solo para nuestra edificación personal, sino también para ser testigos efectivos de Jesucristo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús deja claro que este poder tiene un propósito evangelístico. El Espíritu Santo no solo nos da poder para resistir las tentaciones, sino también para ser valientes y audaces en la proclamación del Evangelio. Este poder nos capacita para compartir el mensaje de Cristo con otros, independientemente de las dificultades o la oposición que podamos enfrentar. A través del bautismo del Espíritu Santo, Dios nos da el coraje necesario para hablar de su amor y de la salvación que nos ofrece, sin miedo ni vergüenza. Jesús mismo prometió que el Espíritu Santo nos guiaría en este proceso, dándonos las palabras adecuadas en el momento adecuado para hablar de su mensaje de esperanza. Cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, Él nos capacita para ser agentes de cambio en un mundo que desesperadamente necesita escuchar la verdad de Dios.
Uno de los aspectos más poderosos del bautismo del Espíritu Santo es la capacidad que nos da para enfrentar las dificultades con valentía. La vida cristiana no es fácil y a menudo nos encontramos con obstáculos, desafíos e incluso persecución. Sin embargo, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, no estamos solos en nuestra lucha. Él nos da el poder para resistir, para mantenernos firmes en nuestra fe y para enfrentar todo lo que la vida nos arroje con una actitud de esperanza y perseverancia. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo comparte una experiencia personal en la que Dios le dice: «Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este es un recordatorio de que a través del poder del Espíritu Santo, nuestras debilidades se convierten en una oportunidad para experimentar la fuerza divina. En lugar de rendirnos o ser derrotados por las dificultades, el Espíritu Santo nos da poder para sobrellevarlas y salir victoriosos en Cristo. Es fundamental entender que este poder no proviene de nosotros mismos. A menudo, como seres humanos, tendemos a confiar en nuestras propias habilidades y fuerzas, pero el bautismo del Espíritu Santo nos recuerda que nuestra verdadera fuente de poder es Dios. Al recibir el Espíritu Santo, somos llamados a depender completamente de Él, reconociendo que solo a través de su poder podemos vivir la vida cristiana con éxito. Esto implica una vida de rendición y dependencia, donde aprendemos a seguir la guía del Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras decisiones cotidianas o en nuestra vida espiritual, necesitamos estar atentos a la dirección del Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Finalmente, el bautismo del Espíritu Santo nos otorga poder para cumplir con la misión cristiana de compartir el Evangelio. Jesús nos dio una gran comisión en Mateo, capítulo 28, versículos 19 a 20, donde nos manda a hacer discípulos de todas las naciones. Al recibir el Espíritu Santo, somos equipados para cumplir con esta misión de manera efectiva. Él nos da la sabiduría, la audacia y las oportunidades necesarias para compartir la verdad del Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo. Este poder divino nos permite vivir con un propósito claro y con una visión global de la obra de Dios. No se trata solo de vivir para nosotros mismos, sino de vivir para su gloria, siendo testigos de su amor y llevando el mensaje de salvación a aquellos que lo necesitan. El bautismo del Espíritu Santo es un evento transformador en la vida del creyente, brindándole poder divino para vivir la vida cristiana con valentía, obediencia y eficacia. Este poder no solo nos capacita para vivir de acuerdo con los principios de Dios, sino también para ser testigos de Jesucristo y para enfrentar las dificultades de la vida con fe y esperanza. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, nos convertimos en instrumentos de Dios, capacitados para cumplir con la misión cristiana y vivir de acuerdo con su voluntad. Este poder divino es la clave para vivir una vida plena en Cristo. El bautismo del Espíritu Santo marca un antes y un después en la vida de todo creyente. En este segundo paso de nuestro viaje espiritual, exploraremos cómo, al ser llenados del Espíritu Santo, comenzamos a reflejar más claramente los frutos del Espíritu que se mencionan en Gálatas, capítulo 5. Versículos 22 a 23, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esta transformación interna es esencial, ya que el Espíritu Santo no solo nos capacita para vivir una vida cristiana fiel, sino que también cambia nuestro carácter de manera radical. De forma que comenzamos a reflejar el carácter de Cristo en cada área de nuestras vidas. Los frutos del Espíritu no son solo virtudes abstractas, son manifestaciones visibles del trabajo que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo,
experimentamos una transformación interior que se refleja en nuestra manera de vivir, hablar, pensar y actuar. El Espíritu Santo actúa de manera profunda, tocando cada rincón de nuestro ser para hacernos más como Cristo. No son simplemente cualidades que debemos esforzarnos por tener, sino que al estar en comunión con el Espíritu Santo, estas cualidades emergen de manera natural en nuestra vida. En el contexto del cristianismo, estos frutos del Espíritu no solo sirven para nuestra edificación, sino que tienen un impacto directo en las personas que nos rodean. El propósito de manifestar estos frutos es glorificar a Dios y ser testigos de su amor y poder transformador ante el mundo. Por lo tanto, no se trata solo de una mejora personal, sino de una misión divina de reflejar el carácter de Cristo a aquellos que aún no lo conocen. La primera cualidad que menciona Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 es el amor. El amor es la base sobre la que se edifica todo el resto de los frutos del Espíritu. Este amor es mucho más que un sentimiento, es una decisión consciente de actuar en beneficio de los demás, de poner las necesidades ajenas por encima de las nuestras. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 a 7, Pablo describe el amor verdadero como paciente, bondadoso y sin egoísmo. El amor que se manifiesta como fruto del Espíritu es el amor ágape, un amor incondicional que no se basa en las emociones, sino en la voluntad de Dios. Este amor es lo que nos lleva a perdonar a quienes nos han hecho daño, a servir a los demás sin esperar nada a cambio y a amar incluso a aquellos que nos persiguen. A través del bautismo del Espíritu Santo, este amor se vuelve una parte integral de nuestra vida diaria, transformando nuestra forma de relacionarnos con los demás y permitiéndonos vivir en paz con todos, incluso en medio de situaciones difíciles. El gozo que se menciona en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 no es el mismo gozo superficial que proviene de las circunstancias externas, sino una alegría profunda que viene de la presencia de Dios en nuestra vida. Es un gozo que no depende de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, sino de la certeza de que somos amados por Dios, de que su Espíritu está con nosotros y de que tenemos una esperanza eterna en Cristo. El gozo, como fruto del Espíritu, nos permite enfrentar las dificultades de la vida con una actitud positiva, sabiendo que no estamos solos. No importa la prueba o la tribulación, el gozo del Espíritu nos da la fortaleza para seguir adelante. Es una fuente interna de satisfacción que proviene de nuestra relación con Dios y es algo que el mundo no puede quitar. La paz que se menciona en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No se trata solo de la ausencia de conflicto, sino de una paz profunda que se experimenta aún en medio de las situaciones más caóticas de la vida. El Espíritu Santo nos da una paz interior que nos permite confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo. Esta paz no es algo que se logra por medio de nuestros propios esfuerzos o habilidades, sino que es un regalo del Espíritu Santo. Es la paz que nos da la seguridad de que sin importar las circunstancias, estamos en las manos de un Dios que nunca nos abandona. Es esta paz la que nos permite vivir sin ansiedad, sin miedo y sin angustia, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. La paciencia es otro fruto del Espíritu que se desarrolla cuando estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. La paciencia es la capacidad de soportar las dificultades de la vida sin perder la esperanza. Es la resistencia que necesitamos para esperar en los tiempos de Dios, sin caer en la desesperación ni en la impaciencia. El Espíritu Santo nos capacita para ser pacientes con los demás, incluso cuando nos han hecho daño o nos han maltratado. Nos enseña a ser pacientes con nosotros mismos, sabiendo que la transformación en Cristo es un proceso que lleva tiempo.
La paciencia nos ayuda a enfrentar los desafíos sin rendirnos, a seguir adelante a pesar de las adversidades, confiando en que Dios tiene un propósito para cada etapa de nuestra vida. La bondad es otro de los frutos del Espíritu que se manifiesta en la vida del creyente. La bondad se refiere a la disposición a hacer el bien a los demás, a ser generosos, amables y serviciales, incluso con aquellos que no lo merecen. El Espíritu Santo nos capacita para hacer el bien, no por obligación, sino por una verdadera inclinación de corazón. Este fruto nos lleva a ser personas que buscan el bienestar de los demás, que se preocupan por los que sufren y que se esfuerzan por ser una luz en un mundo oscuro. La bondad que proviene del Espíritu Santo nos lleva a actuar con misericordia, a ser compasivos y a demostrar el amor de Dios a través de nuestras acciones. La fe que se menciona en Gálatas, capítulo 5, versículo 23 no es solo la fe salvadora, sino una confianza profunda y constante en que Dios es fiel, que Él cumple sus promesas y que nada es imposible para Él. La fe como fruto del Espíritu nos ayuda a vivir confiados en que Dios está al control de nuestras vidas, sin importar las circunstancias. Esta fe nos da la certeza de que aunque no veamos la solución inmediata a nuestros problemas, Dios está obrando detrás de escena para nuestro bien. Nos permite descansar en sus promesas y caminar con valentía hacia el futuro. La mansedumbre es una virtud que refleja la humildad y la disposición para someterse a la voluntad de Dios. La mansedumbre no es debilidad, sino un poder controlado, como el que Cristo demostró durante su vida en la tierra. Es una disposición para ser suaves con los demás, aun cuando tienen menos razón o nos tratan injustamente. La mansedumbre es una virtud que nos permite vivir en armonía con los demás, reconocer que no todo depende de nuestra propia voluntad y aprender a servir con humildad. La templanza es el fruto del Espíritu que nos da el autocontrol necesario para dominar nuestros deseos y pasiones. Nos ayuda a vivir con equilibrio, sin dejarnos llevar por los impulsos del momento. La templanza nos enseña a decir no a las cosas que nos apartan de Dios y a vivir de manera que honremos su voluntad en todo momento. El bautismo del Espíritu Santo no solo otorga poder, sino que inicia una transformación profunda en el corazón del creyente. Los frutos del Espíritu, como mencionamos, son señales claras de que el Espíritu está obrando en nuestras vidas, moldeando nuestro carácter para reflejar más y más el carácter de Cristo. A medida que estos frutos se desarrollan en nosotros, somos testigos de la obra de Dios y al mismo tiempo, una luz que atrae a otros hacia Él. Como creyentes, es fundamental que busquemos la plenitud del Espíritu, permitiendo que estos frutos se manifiesten plenamente en nuestra vida. Para que podamos vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y ser testigos fieles de su amor y poder. El bautismo del Espíritu Santo no solo marca un cambio en el carácter del creyente y una manifestación de los frutos del Espíritu, sino que también trae consigo una experiencia de comunión más profunda y personal con Dios. Este tercer paso es esencial en el camino espiritual del cristiano, ya que implica una relación más cercana, llena de intimidad, con nuestro Creador. La comunión con Dios que se experimenta tras el bautismo del Espíritu Santo no es una relación superficial o académica, sino una relación viva, en la que el Espíritu Santo nos guía y nos permite conocer el corazón de Dios de una manera profunda. Una de las características más notables del bautismo del Espíritu Santo es la profundización de nuestra relación con Dios. Antes de esta experiencia, muchos creyentes tienen una comprensión intelectual de Dios, saben de su existencia, comprenden lo que dice la Biblia y entienden las doctrinas del cristianismo. Sin embargo, al ser llenos del Espíritu Santo, esta relación trasciende el conocimiento teórico y se convierte en una experiencia vivencial. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos permite conocer a Dios de una manera personal e íntima. Ya no es solo un concepto abstracto,
sino una realidad tangible. Experimentamos a Dios no solo en los momentos de oración o adoración, sino también en la vida diaria, en nuestras decisiones, en nuestros momentos de soledad y en los desafíos que enfrentamos. Dios no es alguien distante, es un compañero cercano que camina con nosotros y nos guía en todo momento. Uno de los aspectos más impactantes de la comunión más profunda con Dios es la percepción de su presencia real. A través del Espíritu Santo, el creyente puede experimentar la cercanía de Dios de una manera mucho más tangible. No se trata solo de hablar de Dios o de saber que Él está cerca, sino de sentir su presencia en nuestro corazón. En momentos de oración, el Espíritu Santo nos ayuda a sentir la cercanía de Dios, haciendo que nuestras oraciones sean más que palabras. Nos permite tener una conversación real con Dios, un diálogo en el que no solo hablamos, sino también escuchamos y sentimos su respuesta. En los momentos de adoración, podemos sentir la gloria de Dios descendiendo sobre nosotros, como una corriente de paz y alegría que llena nuestro ser. Esta es una experiencia profunda que va más allá de lo emocional, porque se trata de una conexión espiritual genuina y permanente. El bautismo del Espíritu Santo trae consigo una mayor sensibilidad a la voz de Dios. A medida que nos sumergimos en una comunión más profunda con Él, el Espíritu Santo nos guía de manera constante. Ya no caminamos en la oscuridad ni tomamos decisiones por nuestra cuenta. El Espíritu de Dios, que habita dentro de nosotros, nos enseña, nos corrige y nos dirige en cada paso que damos. La guía del Espíritu Santo es una de las bendiciones más grandes que experimentamos al estar en comunión con Dios. Nos guía a través de las Escrituras, ayudándonos a comprenderlas de una manera más profunda y aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Nos muestra el camino cuando estamos frente a decisiones difíciles, dándonos la paz para saber cuál es la voluntad de Dios. Además, el Espíritu Santo nos guía a vivir de acuerdo con los principios de Dios, convenciéndonos de la importancia de la obediencia y el arrepentimiento. Uno de los medios más profundos para experimentar esta comunión con Dios es a través de la oración. El Espíritu Santo nos lleva a una nueva dimensión de oración, en la que ya no oramos de manera rutinaria o simplemente por obligación, sino con una pasión y una sinceridad renovadas. El bautismo del Espíritu Santo despierta en nosotros un deseo ferviente de orar, y no solo oramos por nuestras propias necesidades, sino que también comenzamos a interceder por los demás y a buscar la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La oración se convierte en una conversación continua con Dios, en la que su presencia nos envuelve y nos llena de paz y propósito. Además, el Espíritu Santo nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir. En Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando nuestras palabras no son suficientes. Esto muestra la cercanía del Espíritu y su compromiso con nuestra vida espiritual. La oración, entonces, se convierte en un medio de estar en constante comunión con Dios, buscando su voluntad, compartiendo nuestras cargas y celebrando su fidelidad. Una de las facetas más hermosas de la comunión con Dios a través del Espíritu Santo es que Él nos revela el corazón de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículos 10 a 12, Pablo dice que el Espíritu Santo escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios, y que nos ha sido dado para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esto implica que al estar en comunión con el Espíritu Santo, tenemos acceso al conocimiento profundo de la voluntad de Dios, de su propósito y de su amor hacia nosotros. El Espíritu no solo nos ayuda a entender las Escrituras de manera intelectual, sino que nos permite ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Nos revela su corazón por los perdidos, por los pobres, por los necesitados.
Nos da un amor profundo por lo que a Él le importa y nos capacita para vivir de acuerdo con su plan divino. Esta revelación no es solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos ser una luz para otros y vivir de manera que honremos a Dios en todo lo que hacemos. La comunión más profunda con Dios también conlleva un proceso continuo de transformación. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos moldeados a su imagen. Esta transformación no es algo que ocurra de inmediato, sino que es un proceso gradual. El Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros para despojarnos de nuestras viejas costumbres, actitudes y pensamientos, y para revestirnos del carácter de Cristo. Nos enseña a ser más amorosos, compasivos, pacientes, humildes y misericordiosos. A través de la comunión diaria con Dios, nos vamos convirtiendo más y más en las personas que Dios siempre quiso que fuéramos. A medida que nos sumergimos en una relación más profunda con Dios, también experimentamos una paz y una alegría que superan todo entendimiento. La comunión constante con Dios nos da una serenidad interna que no depende de las circunstancias externas. Sabemos que aunque enfrentemos dificultades, Dios está con nosotros, y eso nos da una paz que no puede ser perturbada por nada en este mundo. El gozo de estar cerca de Dios también se hace más evidente. La alegría que proviene de la presencia de Dios es diferente a cualquier satisfacción terrenal. Es una alegría duradera, profunda, que no depende de lo que tengamos o logremos, sino de nuestra relación con el Creador. El tercer paso del bautismo del Espíritu Santo es la experiencia de una comunión más profunda con Dios. Este paso no solo marca un cambio externo, sino una renovación interna que nos acerca más a Él. A través del Espíritu Santo, experimentamos la presencia real de Dios, su guía, y el poder transformador de su amor. La oración se convierte en una conversación constante con Dios, y el Espíritu nos revela el corazón del Padre, enseñándonos a vivir de acuerdo con su voluntad. Esta experiencia de comunión no es algo que se da por terminado, sino un proceso continuo en el que nos sumergimos cada día, permitiendo que Dios nos transforme y nos acerque más a Él. El bautismo del Espíritu Santo no solo es una experiencia transformadora a nivel personal, sino que también implica la activación de una serie de dones espirituales dados por Dios para el bien común y el servicio en su reino. Este es el cuarto paso en el proceso de recibir el Espíritu Santo, como se describe en las Escrituras. En 1 Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo distribuye dones espirituales a los creyentes según su voluntad. Y estos dones son esenciales para la edificación de la Iglesia y la expansión del Evangelio. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, una persona puede experimentar la manifestación de dones como el hablar en lenguas, la profecía, la sanidad, el discernimiento de espíritus, la sabiduría, el conocimiento, entre otros, los cuales son herramientas divinas para cumplir la misión de Dios en la tierra. Una de las primeras cosas que debemos entender es que los dones espirituales son diversos, y el Espíritu Santo distribuye cada uno de ellos de acuerdo con las necesidades del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Pablo nos explica que hay diferentes dones, pero todos provienen del mismo Espíritu. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Estos dones no son para la exaltación personal ni para la autoafirmación, sino para el beneficio de la Iglesia y para glorificar a Dios. La diversidad de los dones espirituales es crucial para la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un papel único que desempeñar, y los dones espirituales son los medios que el Espíritu Santo utiliza para equipar a los creyentes en la obra del reino. Como Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
lo que subraya que los dones espirituales tienen un propósito colectivo y deben ser usados para el bien común. Entre los dones más comunes mencionados en las Escrituras están los dones de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de conocimiento, la fe, los dones de sanidad, el poder de los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Cada uno de estos dones tiene un propósito específico en el contexto de la edificación de la Iglesia y el cumplimiento del propósito de Dios en la tierra. El don de sabiduría se refiere a la capacidad de comprender y aplicar las verdades espirituales de manera práctica. Es un don que permite al creyente tener discernimiento sobre cómo abordar situaciones complejas desde una perspectiva divina. El don de conocimiento, por otro lado, permite entender y revelar verdades profundas de Dios y su voluntad. El don de fe es un don espiritual que va más allá de la fe común que todos los creyentes tienen. Es una fe sobrenatural, una confianza inquebrantable en el poder de Dios para obrar milagros, sanar y actuar en circunstancias imposibles. El don de sanidad y milagros capacita a los creyentes para orar por los enfermos y ver la intervención divina para restaurar la salud. Los dones de sanidad y milagros son una manifestación poderosa de la presencia de Dios en la vida de la Iglesia y un testimonio de su poder. El don de profecía no solo se refiere a la predicción del futuro, sino a la proclamación de la verdad de Dios para edificar, exhortar y consolar a la Iglesia. La profecía ayuda a dirigir la Iglesia y a guiar a los creyentes en su caminar con Dios. El don de discernimiento de espíritus otorga la capacidad de distinguir entre los espíritus verdaderos y falsos, entre lo divino y lo demoníaco. Es fundamental para proteger a la Iglesia de las influencias espirituales incorrectas y para garantizar que las enseñanzas y los movimientos dentro de la Iglesia sean verdaderamente de Dios. El don de lenguas y la interpretación de lenguas permite al creyente orar y alabar a Dios en un idioma desconocido, generalmente para edificación personal y para orar de una manera que el entendimiento humano no puede captar. La interpretación de lenguas, a su vez, es el don de traducir ese idioma espiritual para edificación de la Iglesia. El propósito primordial de los dones espirituales es la edificación del cuerpo de Cristo, la Iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, versículos 12 a 27, Pablo compara a la Iglesia con un cuerpo humano, donde cada parte tiene una función vital. Los dones espirituales son las herramientas que permiten que cada miembro del cuerpo de Cristo cumpla su rol y que la Iglesia funcione de manera saludable y eficaz. Cada don espiritual tiene su propósito específico y todos ellos son necesarios para el buen funcionamiento de la Iglesia. Como Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 18, pero ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ningún don es más importante que otro, todos tienen el mismo valor en el reino de Dios. Los dones espirituales también son dados para el servicio en el reino de Dios. No se trata de recibir dones para glorificarnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás, para ayudar a otros a crecer en su fe y para expandir el Evangelio. Los creyentes deben usar sus dones espirituales para amar y servir a los demás, construyendo una comunidad de fe que sea un reflejo de la voluntad de Dios. Es fundamental que los creyentes usen sus dones espirituales con humildad y responsabilidad. En 1 Corintios, capítulo 13, Pablo nos recuerda que aunque los dones espirituales son maravillosos y necesarios, si no se ejercen con amor, no tienen valor. El amor debe ser el motor que impulsa el uso de los dones, ya que de nada sirve tener un don espiritual si no se emplea para edificar a los demás y para glorificar a Dios. El ejercicio de los dones espirituales debe estar en alineación con los principios del reino de Dios.
No debemos buscar la gloria personal ni la exaltación a través de nuestros dones. Todo lo que hacemos con nuestros dones debe estar motivado por un deseo sincero de servir a Dios y a los demás y de hacer avanzar su obra en la tierra. El bautismo del Espíritu Santo puede activar los dones espirituales en la vida de un creyente, pero el uso de estos dones requiere disciplina, madurez y crecimiento. Los creyentes deben aprender a discernir la voluntad de Dios y a practicar el ejercicio de sus dones de manera sabia y prudente. A medida que crecen en su fe y en su relación con Dios, sus dones espirituales también se desarrollan y maduran. Es importante recordar que los dones espirituales no son la base de nuestra identidad cristiana, nuestra identidad está en Cristo. Los dones son herramientas que Dios nos da para cumplir nuestra misión, pero nunca debemos depender de ellos para nuestra valía o seguridad espiritual. El desarrollo de los dones espirituales debe ser un proceso que siempre esté centrado en la voluntad de Dios y en la edificación de la Iglesia. El cuarto paso del bautismo del Espíritu Santo es la recepción de los dones espirituales. Estos dones son dados para la edificación de la Iglesia y para el servicio en el reino de Dios. Al recibir el Espíritu Santo, el creyente es equipado con herramientas divinas que le permiten cumplir con la misión de Dios en la tierra. Los dones espirituales no son para la gloria personal, sino para el beneficio de la comunidad de fe y para la expansión del Evangelio. Al usarlos con humildad, amor y sabiduría, los creyentes pueden contribuir al crecimiento del reino de Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. El bautismo del Espíritu Santo trae consigo una transformación profunda en la vida del creyente, un cambio que se refleja en muchos aspectos de su vida espiritual. Uno de los efectos más poderosos de esta experiencia es el renovado deseo de orar y adorar a Dios. A través del Espíritu Santo, el creyente experimenta una conexión más profunda y significativa con su Creador, lo que hace que la oración y la adoración sean no solo actos de devoción, sino momentos de verdadera comunión con Dios. Este es el quinto paso en el proceso de recibir el Espíritu Santo, y en él exploramos cómo el Espíritu Santo fomenta una vida de oración más intensa y cómo nos ayuda a adorar a Dios de una manera que supera nuestras capacidades humanas. Cuando una persona recibe el bautismo del Espíritu Santo, hay una renovación en su vida de oración. La oración, que anteriormente podía ser vista como un deber o una rutina, ahora se convierte en un medio vivo y vibrante para conectarse con Dios. La experiencia del Espíritu Santo provoca un cambio en la actitud del creyente hacia la oración y de repente, orar se convierte en algo más profundo, más real y más íntimo. Romanos, capítulo 8, versículo 26 describe cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos inexprimibles. A veces, cuando nos enfrentamos a momentos de angustia, dolor o incertidumbre, puede resultar difícil encontrar las palabras para expresar lo que sentimos. Aquí es donde el Espíritu Santo interviene, orando en nosotros y a través de nosotros, cuando no sabemos cómo orar. Esto no solo hace que nuestra vida de oración sea más efectiva, sino que también nos permite experimentar la ayuda divina en nuestras debilidades y limitaciones. A través del Espíritu, la oración se convierte en un acto de fe y confianza, sabiendo que Dios está escuchando y entendiendo lo que va más allá de nuestras palabras. El Espíritu Santo nos permite orar con mayor precisión y con una mayor comprensión de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. La oración ya no es simplemente un acto de pedir, sino una expresión de relación, de amor y de adoración hacia un Dios que se interesa profundamente por cada aspecto de nuestra existencia. La experiencia del bautismo del Espíritu Santo también lleva al creyente a una conexión más profunda con Dios. A medida que el Espíritu habita en nosotros, nuestra relación con el Padre se fortalece.
Es como si la distancia entre nosotros y Dios se acortara, y lo que antes podía parecer una relación distante o formal se convierte en una relación viva y tangible. El Espíritu nos revela más claramente el corazón de Dios y nos permite experimentar su presencia de manera más profunda y personal. Esto no solo se refiere a momentos específicos de oración, sino a una sensación general de cercanía con Dios en nuestra vida diaria. El bautismo del Espíritu Santo hace que la conciencia de la presencia de Dios sea una parte integral de nuestra experiencia de vida, y la adoración y la oración fluyen naturalmente como resultado de esa conexión constante con Él. La cercanía con Dios no solo se experimenta en los momentos de oración formal, sino que también se extiende a la vida cotidiana. La presencia del Espíritu en nuestra vida nos hace más conscientes de la guía de Dios en cada decisión y acción que tomamos. Esta constante relación es lo que hace que nuestra vida de oración y adoración sea más auténtica y significativa. Una de las manifestaciones más poderosas del renovado deseo de orar y adorar después del bautismo del Espíritu Santo es la capacidad de orar en el Espíritu. El hablar en lenguas, o la oración en el Espíritu, es una de las formas más claras en las que el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente. Esta forma de oración no se basa en el entendimiento humano, sino en una comunicación directa con Dios a través del Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 2 nos enseña que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Aquí, el Espíritu Santo capacita al creyente para comunicarse con Dios de una manera más profunda, permitiendo que el corazón del creyente exprese lo que las palabras humanas no pueden. Esta forma de oración no solo edifica al creyente, sino que también le permite experimentar una conexión más directa con Dios, ya que el Espíritu intercede en nuestra oración de acuerdo con la voluntad de Dios. Además, el bautismo del Espíritu Santo fomenta una adoración espontánea. En muchas iglesias y comunidades cristianas, el tiempo de adoración se convierte en una experiencia llena de emoción y libertad. El creyente, impulsado por el Espíritu, puede comenzar a adorar a Dios de manera espontánea, sin preocuparse por las limitaciones de las formas establecidas o las expectativas humanas. La adoración se convierte en una expresión pura de amor y gratitud hacia Dios, sin importar el contexto o el entorno. En estos momentos, el Espíritu Santo actúa como un catalizador, llevando al creyente a una adoración más profunda y sincera. El Espíritu Santo también cumple un papel vital en la intercesión. Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27 nos recuerda que el Espíritu intercede por nosotros, ayudándonos cuando no sabemos qué pedir ni cómo pedirlo. Este es un aspecto fundamental de la vida de oración después del bautismo del Espíritu Santo. El creyente, aunque tenga el deseo de orar y de estar cerca de Dios, puede enfrentar momentos de incertidumbre donde no sabe cómo expresar sus necesidades o deseos. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo interviene, orando en nuestro lugar. Con gemidos que no se pueden expresar con palabras, el Espíritu intercede por nosotros, llevando nuestras necesidades, preocupaciones y deseos ante el trono de gracia de Dios. Esta intercesión no solo trae consuelo y paz al corazón del creyente, sino que también asegura que nuestras oraciones están siendo presentadas conforme a la voluntad perfecta de Dios. La intercesión del Espíritu también nos ayuda a reconocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces, nuestras oraciones pueden estar alineadas más con nuestros deseos humanos que con lo que Dios tiene para nosotros. El Espíritu nos guía, transformando nuestras oraciones para que estén en armonía con los planes divinos, lo cual nos permite experimentar respuestas a nuestras oraciones que están perfectamente alineadas con la voluntad de Dios.
Finalmente, el renovado deseo de adorar que proviene del bautismo del Espíritu Santo es también un catalizador para una transformación interior. A medida que el creyente se adentra más en la presencia de Dios, su corazón y su mente se transforman. La adoración no solo cambia la forma en que nos acercamos a Dios, sino que también nos cambia a nosotros mismos. En la presencia de Dios, nuestras prioridades cambian, nuestros deseos se alinean con los de Él y comenzamos a reflejar más de su carácter en nuestra vida diaria. La adoración, alimentada por el Espíritu Santo, nos lleva a un estado de humildad y rendición, donde el amor y la adoración a Dios se convierten en la motivación detrás de todas nuestras acciones. Este proceso de transformación interna es uno de los aspectos más profundos del bautismo del Espíritu Santo, ya que no solo cambia nuestras circunstancias externas, sino también nuestra disposición interna hacia Dios y hacia los demás. Conclusión. El quinto paso del bautismo del Espíritu Santo es el renovado deseo de orar y adorar a Dios. A través del Espíritu Santo, la oración se vuelve más poderosa, significativa y guiada por la voluntad de Dios. La conexión con Dios se profundiza y el creyente experimenta una comunión más intensa con su Creador. La intercesión del Espíritu y la capacidad de orar en el Espíritu, como en el hablar en lenguas, son manifestaciones claras de este deseo renovado. La adoración también se convierte en una expresión espontánea y auténtica de amor hacia Dios. Este paso es esencial en la vida cristiana, ya que no solo fortalece la relación con Dios, sino que también transforma al creyente de adentro hacia afuera. Una de las experiencias más transformadoras y profundas que el bautismo del Espíritu Santo trae consigo es la seguridad interna de saber que somos hijos de Dios. Este sexto paso se refiere a cómo el Espíritu Santo nos otorga un testimonio claro y definitivo de nuestra identidad divina, dándonos una sensación de seguridad, confianza y aceptación incondicional por parte de nuestro Creador. A través de la obra del Espíritu Santo, el creyente recibe una revelación interna de su posición como miembro de la familia de Dios, lo que cambia radicalmente nuestra forma de vernos a nosotros mismos y a los demás. En este paso, exploraremos cómo el Espíritu Santo nos confirma como hijos de Dios, la importancia de este testimonio interno y cómo esta revelación impacta nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos habla de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, destacando cómo el Espíritu da testimonio de nuestra adopción como hijos de Dios. En Romanos, capítulo 8, versículo 15, Pablo escribe: «Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre». Este versículo revela una verdad fundamental: el bautismo del Espíritu Santo nos permite experimentar una profunda seguridad y certeza en nuestra identidad como hijos de Dios, no como esclavos del temor o de la condena, sino como hijos amados que tienen una relación directa y cercana con su Padre Celestial. El Espíritu Santo actúa como un testigo interno, confirmando en el corazón del creyente que somos verdaderamente hijos de Dios. Este testimonio no es solo una comprensión intelectual o teológica, sino una experiencia profunda que se siente en lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu nos permite entender, más allá de las palabras, que somos parte de la familia de Dios y que Él nos ama con un amor incondicional. Este testimonio interno es vital porque nos da una base firme para nuestra seguridad y confianza en Dios. Ya no vivimos bajo la sombra de la duda o el temor, sino que nos sabemos amados y aceptados por Él. Esta revelación interna es la que permite al creyente acercarse a Dios con valentía y sin miedo, sabiendo que Él es un Padre amoroso que cuida de cada uno de nosotros. Uno de los aspectos más maravillosos del testimonio del Espíritu Santo es que nos libera del temor.
Cuando el Espíritu Santo nos confirma como hijos de Dios, nos libera del espíritu de esclavitud, el cual nos mantendría atados al miedo, la inseguridad y la condena. Romanos, capítulo 8, versículo 15 también dice que no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. En lugar de vivir en el miedo a ser rechazados o abandonados, el creyente ahora vive en la libertad que viene al ser parte de la familia de Dios. Este testimonio del espíritu de adopción es lo que transforma nuestra actitud hacia Dios. Ya no le vemos como un juez distante y severo, sino como un Padre amoroso que nos ha recibido en su familia. Este cambio en nuestra forma de ver a Dios afecta profundamente nuestra relación con Él. Nos sentimos seguros, protegidos y valiosos, y esto, a su vez, afecta la forma en que nos enfrentamos a la vida y a los desafíos. Sabemos que como hijos de Dios, somos herederos de las promesas de su reino, y que todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad está a nuestro alcance. La libertad del temor también nos permite vivir sin la constante ansiedad de nuestra aceptación o el miedo al rechazo. Nos encontramos completamente aceptados en Cristo, lo que nos permite caminar en paz y confianza en nuestro día a día. La obra del Espíritu Santo es esencial para ayudarnos a vivir esta libertad, ya que es Él quien asegura en nuestros corazones que no somos huérfanos espirituales, sino hijos amados de Dios. Uno de los aspectos más profundos del testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida es la capacidad de clamar Abba, Padre. Esta expresión, utilizada en el versículo citado, refleja la cercanía y la intimidad de nuestra relación con Dios. Abba es un término arameo que significa papá o padre querido, y se utiliza para denotar una relación cercana y afectuosa con una figura paterna. Este clamor interno es el resultado de la obra del Espíritu Santo, que nos permite ver a Dios no solo como nuestro Creador o soberano, sino como un Padre tierno y cercano. A través del bautismo del Espíritu Santo, el creyente es capaz de experimentar esta relación personal con Dios, no como una mera idea o una declaración teológica, sino como una realidad vivida. El Espíritu Santo nos da la capacidad de experimentar el amor de Dios de una manera profunda, transformadora y constante. Ya no necesitamos depender de nuestra propia capacidad para acercarnos a Dios. El Espíritu nos capacita para entrar en su presencia con confianza, sabiendo que Él nos recibe con brazos abiertos. Este tipo de relación con Dios, basada en la cercanía y el amor, tiene un impacto poderoso en nuestra vida espiritual. Nos cambia de adentro hacia afuera, ya que el conocimiento de ser hijos de Dios nos libera de las cargas de la condena, la vergüenza y el temor. Vivir con la conciencia de que somos amados por nuestro Padre Celestial nos da una nueva perspectiva sobre nuestra identidad, nuestro valor y nuestro propósito en la vida. El testimonio interno del Espíritu Santo de ser hijo de Dios no solo impacta nuestra forma de orar y relacionarnos con Dios, sino también nuestra manera de vivir en el mundo. Saber que somos hijos de Dios cambia nuestra actitud hacia los demás, nuestras decisiones y nuestra forma de enfrentar las dificultades. Al ser conscientes de nuestra identidad divina, actuamos con una seguridad y una confianza que provienen del hecho de que no estamos solos, sino que contamos con el apoyo de un Padre que nos ama y que nos ha dado un propósito eterno. El testimonio del Espíritu también transforma nuestra forma de ver nuestras circunstancias. Sabemos que como hijos de Dios, todo lo que experimentamos está bajo su soberana voluntad, y que Él tiene el control absoluto de nuestra vida. Esto nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de las pruebas y dificultades. La seguridad de nuestra identidad como hijos de Dios nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Este testimonio también se refleja en nuestra relación con los demás. Al ser conscientes de nuestra adopción como hijos de Dios, somos llamados a vivir en comunidad,
a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y a servir a los demás con el amor que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. El testimonio del Espíritu en nosotros nos lleva a vivir de una manera que refleja la bondad, la gracia y el amor de Dios hacia los demás. El sexto paso del bautismo del Espíritu Santo es el testimonio interno de ser hijo de Dios. Este testimonio, dado por el Espíritu Santo, nos da una profunda seguridad y confianza en nuestra identidad como miembros de la familia de Dios. Nos libera del temor, nos permite clamar a Dios como Abba, Padre, y transforma nuestra forma de vivir, al ver nuestras vidas a través de la lente de nuestra adopción divina. Este testimonio interno es una de las experiencias más profundas y enriquecedoras del bautismo del Espíritu, ya que nos otorga la certeza de que somos amados, aceptados y cuidados por nuestro Padre Celestial en todo momento. El séptimo paso del bautismo del Espíritu Santo es un cambio profundo en la vida del creyente, que se traduce en un fervor renovado por compartir el Evangelio de Jesucristo. Esta pasión por evangelizar es una manifestación clara del impacto del Espíritu Santo en la vida del creyente y se convierte en un motor que impulsa al cristiano a ser un testigo activo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo no solo cambia el corazón de la persona, sino que también cambia su propósito, llevándola a compartir la invitación de salvación con todos aquellos que aún no conocen a Cristo. Este paso en el camino del bautismo del Espíritu Santo es esencial para entender cómo el Espíritu Santo capacita al creyente para expandir el reino de Dios en la tierra. A continuación, exploraremos cómo este ardor evangelizador surge, su importancia en la vida del cristiano y cómo se puede vivir este impulso divino en el día a día. El bautismo del Espíritu Santo trae consigo una renovación del corazón, una transformación interior que cambia las prioridades del creyente. El amor de Dios derramado en el corazón del cristiano a través del Espíritu Santo no solo se dirige hacia la relación con Dios mismo, sino también hacia el deseo de que otros experimenten ese mismo amor y salvación. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús les promete a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo venga sobre ellos, recibirán poder para ser sus testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Este versículo muestra claramente que una de las principales señales del bautismo del Espíritu Santo es el deseo de compartir el Evangelio con los demás. Este impulso evangelizador no proviene de un esfuerzo humano, sino de la intervención directa del Espíritu Santo. El creyente, al ser lleno del Espíritu, comienza a sentir una urgencia divina por compartir el mensaje de salvación. Es un deseo que no se puede apagar, una pasión que nace del reconocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. El evangelismo, por tanto, se convierte en una respuesta natural y espontánea al amor de Dios. El creyente ya no se ve a sí mismo como una persona que debe compartir el Evangelio como una obligación, sino como alguien que es testigo de algo tan grande y maravilloso que siente la necesidad de compartirlo con el mundo. El bautismo del Espíritu Santo no solo capacita al creyente con poder para ser testigos, sino que también enciende un amor profundo por los demás, especialmente por aquellos que aún no han conocido la salvación. El amor de Dios, derramado en el corazón del creyente, es el motor de la pasión evangelizadora. En Romanos, capítulo 5, versículo 5, Pablo dice, «Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Este amor, que no se puede comparar con ningún otro, es el que impulsa al cristiano a ir más allá de sí mismo y a desear que otros conozcan el amor transformador de Cristo. Es a través del Espíritu Santo que el creyente recibe el amor de Dios de manera tan profunda que no puede quedarse callado. Este amor lo lleva a tener una visión más amplia, más allá de su propio círculo cercano.
La pasión por compartir el Evangelio no se limita a los amigos y familiares, sino que crece hasta abarcar a aquellos que están en el mundo entero. Este amor impulsado por el Espíritu Santo también permite al creyente ver a las personas con los ojos de Dios, reconociendo que todos necesitan conocer la salvación y experimentar el mismo perdón y transformación que Él ha experimentado. Uno de los aspectos más significativos del bautismo del Espíritu Santo es que no solo infunde en el creyente el deseo de evangelizar, sino que también lo capacita para ser un testigo eficaz de Cristo. El Espíritu Santo otorga dones espirituales que permiten al creyente compartir el mensaje de salvación de manera poderosa y efectiva. Entre estos dones se incluyen el don de lenguas, la profecía, el discernimiento, la sabiduría y muchos otros que facilitan la predicación del Evangelio. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos en el día de Pentecostés, ellos comienzan a hablar en otras lenguas, lo que les permite comunicar el Evangelio a personas de diferentes naciones que estaban presentes en Jerusalén. Este don de lenguas no solo les permitió hablar en idiomas extranjeros, sino que también les dio la autoridad y el poder para proclamar las buenas nuevas de manera que otros pudieran comprender y aceptar el mensaje de Cristo. Este mismo poder está disponible para los creyentes hoy, quienes, al ser llenos del Espíritu Santo, son equipados para llevar el mensaje del Evangelio a un mundo que necesita escuchar la verdad de la salvación. Además, el Espíritu Santo da sabiduría y discernimiento para saber cómo, cuándo y con quién compartir el Evangelio. No se trata solo de hablar, sino de hacerlo con la sabiduría que proviene de lo alto, sabiendo que el corazón de la persona a la que se le habla necesita escuchar el Evangelio de una manera que resuene con su vida y situación. El Espíritu Santo es quien guía y dirige nuestros pasos, nuestras palabras y nuestras acciones, asegurando que el mensaje de salvación sea compartido de la manera más efectiva posible. El deseo de evangelizar y compartir el Evangelio no es algo que se vive de manera aislada, sino que es parte de la misión más amplia de la Iglesia. El bautismo del Espíritu Santo no solo impulsa a los creyentes a compartir el Evangelio individualmente, sino que también fortalece la labor evangelística de la iglesia local. La iglesia es llamada a ser el cuerpo de Cristo en la tierra, y el Espíritu Santo capacita a cada miembro para que en unidad pueda llevar adelante la misión de Dios de expandir su reino. A través del Espíritu Santo, la Iglesia se convierte en un faro de luz para el mundo, una comunidad que refleja el amor de Dios y extiende la invitación de salvación a todos los que aún no lo conocen. Los creyentes, al estar unidos en el Espíritu, pueden trabajar juntos para llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra, cumpliendo así el mandato de Jesús de hacer discípulos de todas las naciones. El séptimo paso del bautismo del Espíritu Santo es un corazón lleno de pasión por compartir el Evangelio. Este paso refleja el impacto profundo que el Espíritu Santo tiene en la vida del creyente, al encender un fervor evangelizador que no solo nace del deseo de compartir buenas noticias, sino de un amor divino que impulsa al cristiano a ser testigo de Cristo en todas partes. Al recibir el bautismo del Espíritu Santo, el creyente es capacitado para ser un testigo eficaz de la salvación, siendo guiado por el Espíritu en cada paso que da para cumplir con la misión de expandir el reino de Dios. Esta pasión por evangelizar es una de las señales más claras del bautismo del Espíritu Santo, y es un llamado a todos los creyentes a participar activamente en la obra que Dios está llevando a cabo en el mundo. Hoy hemos explorado los 7 pasos para abrir tu corazón al Espíritu Santo. Cada uno de estos pasos es esencial para que puedas recibir y vivir con el poder transformador del Espíritu Santo. Y quiero que los veas no solo como pasos, sino como una invitación para tener una relación más profunda con Dios. Empezamos con preparar tu corazón.
La disposición de tu espíritu es lo primero. Es como cuando te preparas para recibir algo muy especial. Al hacerlo, el Espíritu Santo puede entrar en tu vida y empezar a obrar. El segundo paso es el desarrollo de los frutos del Espíritu. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tu vida comienza a reflejar esos frutos que menciona la Biblia: amor, gozo, paz. Y no es algo forzado, sino que es una transformación que viene desde adentro, cambiando tu carácter y manera de vivir. Y con eso, llega el tercer paso, una comunión más profunda con Dios. Ya no es solo conocimiento de Él, sino una relación personal, en la que sientes su cercanía y su guía cada día. Es una intimidad renovada, que cambia por completo tu manera de ver la vida. El cuarto paso es muy importante: recibir los dones espirituales. Al ser bautizado por el Espíritu, recibes dones que te capacitan para servir a los demás y edificar la iglesia. Estos dones no son solo para ti, sino para que puedas impactar la vida de otros con el poder de Dios. El quinto paso es un renovado deseo de orar y adorar. La oración deja de ser solo una rutina. El Espíritu Santo te lleva a un lugar más profundo, donde cada palabra que dices, cada momento de adoración, tiene un impacto en tu vida y en tu relación con Dios. El sexto paso es el testimonio interno de ser hijo de Dios. El Espíritu te da esa certeza de que eres un hijo amado de Dios, lo que cambia la manera en que vives y enfrentas los desafíos. Sabes que estás seguro en su amor, que no hay nada que te pueda separar de Él. Y, finalmente, el séptimo paso es el corazón lleno de pasión por compartir el Evangelio. Cuando el Espíritu Santo te llena, te da el impulso y la valentía para hablar de Cristo, para compartir el mensaje de salvación. Esa pasión por evangelizar es una señal clara de que su presencia está trabajando en ti. Estos 7 pasos, aunque diferentes, tienen un propósito común: abrirte completamente al Espíritu Santo para que su poder y presencia transformen cada área de tu vida. Cuando sigues estos pasos, no solo te acercas más a Dios, sino que te conviertes en una herramienta para su reino. Si has sentido que algo te ha tocado hoy y te gustaría vivir más cerca de Dios, estos pasos son un excelente lugar para empezar. Y recuerda, esto es solo el comienzo. Si te ha inspirado este video, te invito a suscribirte, darle like y compartirlo con aquellos que también necesitan escuchar estas palabras. Déjame un comentario: quiero saber cómo estás viviendo estos pasos en tu vida. Gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente video, donde continuaremos explorando cómo vivir guiados por el Espíritu Santo.